Hola a todos, bienvenidos una vez más a Criterio Doctrinario, el programa donde decimos las cosas como son. Una iniciativa de Bufete Aquino Matus y les saluda nuevamente Juan Manuel Aquino, abogado y empresario. Como es de esperarse, para hoy tenemos un tema de coyuntura muy explosivo, muy sonado, del cual pues ya muchos se han pronunciado como expertos y como conocedores del tema y están a favor y en contra y todo. Y es pues naturalmente de los acontecimientos del día de ayer en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a hacer un abordaje desde la perspectiva del derecho internacional público, que es la disciplina jurídica que está pues regulando todas estas relaciones entre los distintos estados, y vamos a pues conversar al respecto para que el día de mañana, cuando le pregunten a usted qué piensa, si está de acuerdo o está en contra y empiecen a gritar soberanía y gritar persecución internacional y hablar de agresión, pues usted ya sepa de lo que van a estar hablando. Ese es el motivo y el objetivo de este programa, y con eso pues vamos a comenzar la discusión de esta tarde. Bueno, el primer concepto del que queremos platicar en este programa es la soberanía. La soberanía es un principio jurídico estructural del derecho internacional público, en virtud del cual los estados actúan en forma independiente y sin ninguna subordinación jurídica a otro, en lo que concierne a la administración de su territorio, la determinación de sus asuntos internos y el control o el manejo de su población. Como lo decía en un principio, esta soberanía habla que no hay una subordinación jurídica de la persona jurídica del Estado frente a otro Estado o algún otro órgano internacional. Como se hablaba en su momento en Guatemala de que no querían injerencia y no se quería ninguna injerencia, etcétera, estaban hablando del respeto a esa soberanía. Este es un concepto jurídico que trasciende del ámbito constitucional, donde pues, se reconoce el Estado a sí mismo, la soberanía, y pasamos hacia una etapa donde lo reconocen otros estados como soberano. Y parte de tres condiciones fundamentales. La primera viene a ser la exclusividad sobre el territorio, de tal manera que ningún otro estado puede ejercer soberanía sobre el territorio de un estado. Por otro lado, tenemos la igualdad jurídica, que es esa condición que le permite a los estados tratarse en principio, jurídicamente hablando, de tú a tú con otros estados, de tal modo que no importa el tamaño, la población, la orientación política, ubicación geográfica, incluso no debería importar el tamaño de sus fuerzas armadas para condicionar las relaciones jurídicas internacionales entre los estados. Y el último caso, pues es el último elemento, perdón, es la independencia política, la cual pues habla que el Estado tiene la facultad de autorregularse de acuerdo a su propia legislación y estar resguardado y protegido de toda influencia extranjera. Este concepto de soberanía es uno de los que ha estado en discusión porque pues ustedes conocen los hechos del día de ayer y se habla que en determinado momento hubo una suerte de violación a esta soberanía. Hay argumentos a favor y en contra, pero lo importante al analizar esta situación es partir de la base que todos los estados deben entenderse como soberanos entre sí. De lo contrario, no cumplen con los requisitos de personalidad jurídica para poder interactuar con otros estados de manera igual. El reconocimiento estatal se ha convertido en una costumbre internacional en las épocas más recientes, dado que después de la caída pues del bloque comunista de la Guerra Fría, se inició con una doctrina de reconocimiento de gobiernos y de estados como tal, de tal manera que el reconocimiento de esa soberanía apareja el reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado por parte de otro, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estamos hablando de un reconocimiento de gobierno, aquí es donde viene algunas de las artimañas o algunas de las estrategias argumentativas de la coyuntura de ayer. Estamos hablando que el Estado que reconoce a otro gobierno está aceptando la representación jurídica que éste ejerce.
Fue muy claro ayer el comunicado, pues la conferencia de prensa de Estados Unidos, donde indica que nunca han reconocido como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto, desde la perspectiva de ellos, estaban tratando con una persona que no estaba ejerciendo las protecciones, o perdón, no estaba ejerciendo la representación jurídica del Estado de Venezuela, lo cual no lo hace sujeto de derecho o protegido por las convenciones internacionales de inmunidad de jurisdicción. Es un tema que todavía tiene algún desenvolvimiento que darse, pero que es una de las respuestas que va dando el gobierno de Estados Unidos frente a su actuación ante la persona que algunos consideraron jefe de Estado y otros estados, como Estados Unidos y Guatemala particularmente, que lo reiteró hoy, no han reconocido la legitimidad de ese gobierno. Recuerde, cuando esté hablando de este tema en relación a lo que tiene que ver con soberanía, estos son los conceptos que tiene que tomar en cuenta. Bueno, seguidamente vamos a hablar de lo que tiene mucho que ver con una de las explicaciones que dio Estados Unidos a su actuación y es el ejercicio de la persecución penal fuera de las fronteras. Donald Trump, Marco Rubio y las autoridades de Estados Unidos que intervinieron ayer han traído una narrativa muy clara y directa respecto a que Nicolás Maduro para ellos es considerado el líder de una organización terrorista dedicada al narcotráfico, que es el Cártel de los Soles. Bien, ¿por qué estas declaraciones son importantes el día de hoy? Por una razón fundamental. Veníamos hablando de la soberanía como esa facultad e independencia que tienen los estados para ejercer el derecho dentro de su propio territorio en contra de las personas que se encuentran dentro de ese territorio. Lo que viene diciendo Estados Unidos es que Nicolás Maduro organizó redes criminales que estaban atentando contra la vida de los estadounidenses y la soberanía de Estados Unidos a ser un mecanismo de introducción de drogas y violencia a este estado. Hasta ahí todo muy claro. Sin embargo, cuando estamos hablando de derecho penal internacional, que es una de las intersecciones que tiene esta disciplina jurídica con otros sistemas normativos, estamos hablando que existen 5 escenarios en los cuales un Estado puede ejercer jurisdicción o persecución penal fuera de su territorio. Esta es una de las justificaciones que ejerce Estados Unidos hacia su actuación en el territorio de Venezuela. En primer lugar, la regla general del ejercicio de la acción penal es la territorialidad. La ley penal se ejerce dentro del territorio para la cual fue promulgada. Hay que recordar que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ley que se llama la Foreign Criminal Act, que permite la persecución de delitos cometidos en contra de personas estadounidenses, empresas estadounidenses, funcionarios estadounidenses o el territorio estadounidense, entre otras condiciones, fuera de las fronteras de Estados Unidos. Esta ley ha sido utilizada en varias ocasiones, es una ley que ya tiene su tiempo y obviamente es un parangón con el caso de Noriega en Panamá, pero que se ha ejercitado en otras circunstancias también, por medio de la cual Estados Unidos ejerce jurisdicción penal sobre personas que se encuentran fuera de su territorio. Dentro de todo el hilo de hechos de ayer, la fiscal general o el US Attorney emitió una acusación en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York con el objeto de justificar la persecución penal de esta persona. ¿Por qué? Si bien la regla general es que la jurisdicción penal se ejerce dentro del territorio, también lo es que existen 4 excepciones a esta regla. Y la primera es la nacionalidad activa. Y es cuando una persona va a perseguir a nacionales de su propio estado por cometer delitos fuera de su territorio. Sería el caso que un estadounidense cometiera delitos fuera de Estados Unidos. La segunda excepción es la nacionalidad pasiva y habla de delitos cometidos en contra de personas del propio Estado, que es lo que básicamente estaba diciendo ayer Estados Unidos, que empresas e inversiones norteamericanas habían sido víctimas de los hechos imputados o señalados a la persona de Nicolás Maduro y otras 5 personas más. La cuarta excepción
o la cuarta forma, perdón, de ejercer lo que es la tercera excepción es el principio de protección, que también está muy vinculado a las inversiones que Estados Unidos estaba haciendo valer respecto al tema de la inversión en PDVSA y que es sobre la que se va a cobrar. Y por último, y no aplica el presente caso, y es una pregunta muy válida, ¿por qué no aplica? Que es la jurisdicción universal cuando se están violentando normas de derechos humanos en contra de grupos vulnerables. Estamos hablando de genocidio y delitos de lesa humanidad, cosa que al momento no se ha atribuido al chavismo. Bueno, y para ir finalizando este programa, vamos a hablar del concepto jurídico de agresión y uso de fuerza, que es una de las respuestas o de las quejas que se han emitido en contra de la acción de Estados Unidos el día de ayer. Respecto a este tema, la agresión es una categoría jurídica específica que describe formas graves de uso de fuerza armada entre estados. Prácticamente estamos hablando de actos por medio del cual se utilizan armas letales en contra del territorio, la población o la infraestructura de un estado con un objetivo determinado y es de provocar una reacción con trascendencia de derecho internacional, es decir, una declaración internacional vinculante por parte del Estado. Esto es un acto prohibido por el derecho internacional. La Carta de la ONU es muy clara en cuanto a que la agresión no es una forma válida de ejercer las relaciones internacionales y se refiere directamente al uso de fuerza armada. Entonces, en apariencia es muy fácil pensar que lo que ocurrió ayer fue una agresión en contra de Venezuela. No estoy aquí para juzgar si eso fue una agresión o no. El objetivo es que usted tenga el concepto y lo pueda discutir y analizar en los círculos en los que se mueve y formar un criterio. Pero para eso es importante que tome en cuenta lo que dice la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2.4, del cual habla de una abstención a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Segundo, hay una resolución 3314 de 1974, perdón, en la cual habla que la agresión es el uso de la fuerza armada en contra de la soberanía, integridad o independencia política de un Estado. Y tercero, es importante tomar en cuenta lo que establece el artículo 8 bis del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual habla de la agresión como una pues infracción a las normas de jus cogens y a las normas de derecho penal internacional que es perseguible por aquellos estados que hayan aceptado la jurisdicción de esta corte. Estados Unidos no la ha aceptado, entonces como concepto jurídico está claro, como norma vinculante hacia ellos, discutible. Ellos mantienen un control dentro de su propio sistema para poder utilizar este tipo de conceptos y se han dado casos en los cuales funcionarios han sido perseguidos dentro del propio Estados Unidos por estos temas. Es importante tomar en cuenta que la agresión es un uso prohibido de la fuerza, pero hay escenarios donde puede ser legítima la utilización de la fuerza. Cuando se está amenazando a la población, al territorio, la integridad y la soberanía y la independencia de un Estado, hay opiniones jurídicas que habilitan el uso de la fuerza como un mecanismo adecuado para responder a estas agresiones. Y la justificación que da Estados Unidos en cuanto a este tema es que el ingreso de drogas y de organizaciones narcoterroristas como el Tren de Aragua constituyen elementos que justifican el uso de la fuerza para prevenirlos. Lo importante es que usted decida, con base en estos conceptos y otros que pueda seguir estudiando, realmente cuál es la postura que va a asumir. Creo que vivimos en una época en la que todos celebramos la libertad, todos celebramos la soberanía de cada uno de los estados y apreciamos el valor cultural y geopolítico que cada uno tiene. Estos hechos trascienden a ese gusto, pero es importante que usted forme su criterio. Suscríbase a nuestro canal, denle like a este video, compártalo con sus amigos y denle clic a la campanita para estar pendiente de los próximos episodios de Criterio Doctrinario.